acercando al 2 de junio y la preocupación va en aumento en cuanto a la seguridad de los candidatos, Gustavo Pérez. ¿Están encendidos los focos amarillos, los focos naranja? ¿Qué tanto estamos de estar en una alerta, Gustavo? Bueno, antes que otra cosa, saludos a Pepe, también saludos a ti, mi querido Beto, a la gente de producción y por supuesto al público. Pues miren, lo que presentó el día de hoy el INE es resultado justamente de este escenario que tenemos, donde va a terminar siendo el sexenio que más laxitud ha tenido a la hora de enfrentar al crimen organizado. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las cifras que hemos estado analizando. Va a cerrar prácticamente con 177, 179 mil homicidios dolosos esta administración. Y como lo hemos también venido comentando, es el resultado de una falta de estrategia seria encabezada por un simple lema que fue el de abrazos, no balazos, pero sin ningún respaldo, digamos, estratégico de lo que se tenía que hacer para controlar a este poder fáctico. Lo que sucede con el INE el día de hoy es que da una, y además debo de aceptar esto, que es un avance, porque no se había presentado una propuesta en este sentido, que por supuesto cuando se anunció fue bien recogida por todas las fuerzas políticas que van a estar en disputa, es decir, fue bien recibida, pero ya en el análisis, algunos miembros de la oposición han señalado que va a ser insuficiente para contener lo que desafortunadamente parece ser será un escenario de alto riesgo. ¿Qué es la metodología o cuál es la metodología que el INE está proponiendo? Pues justamente generar un semáforo, y ahorita tú lo acabas de decir, querido Beto, que parece que hay muchas luces en color rojo. Pues sí, más o menos así va a funcionar ese mecanismo de protección, de seguridad. Pero, digamos, es como una especie de semáforo, el cual va a estar a cargo de la Guardia Nacional. Entonces, una vez que el participante político, la fuerza política, solicita este apoyo de seguridad, el INE lo turnará, curiosamente, y no entiendo muy bien por qué, lo turnará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ya ellos determinarán si van a poder tener el apoyo de la Guardia Nacional, o en su caso de la Sedena o de la Marina, dependiendo de las circunstancias. Pero digo, no entiendo muy bien el mecanismo, porque por un lado el mapeo lo va a llevar la Guardia Nacional y después la solicitud se va a hacer por otra vía. En fin, más o menos eso es a grosso modo como va iniciando la situación, para poner un poco el contexto, querido Beto y Pepe. Sí, porque lo que anunciaron ayer, como dices, Gustavo Pérez, es reactivo, pero no hay una estrategia proactiva, José Monroy. Apenas Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social en Fresnillo, Zacatecas, cuñado del senador Ricardo Monreal, fue asesinado a plena luz del día. Y entonces, este es un asunto que tiene que ver con las elecciones o no. ¿Qué van a hacer para tratar de evitar estas situaciones? Y no, después mandaron a 600 elementos de la Guardia Nacional, pero pues ya ¿para qué, José? ¿Sí nos escuchas, José Monroy? No nos escuchamos, José Monroy. Gustavo, entonces, mientras vamos contigo, Gustavo, esto es muy reactivo, Gustavo. Los crímenes se están cometiendo. Pues te voy a hacer una pregunta, y eso te lo voy a hacer una pregunta, querido Beto, porque pues es un sentir ciudadano y es una pregunta muy sencilla. A ti te da, y es una pregunta también para los telespectadores, ¿a usted realmente les da la garantía de que el día de la elección puedan salir libremente a votar en su casilla sin ningún riesgo? Es una pregunta muy simple, ¿eh? Habría que ver ese asunto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gustavo Pérez, mientras nos conectamos con José Monroy Sorribas. Regresamos en 2 minutos. Este tema interesante, porque sí están prendidos los focos de alerta en el INE. Regresamos en 2 minutos.
Regresamos, nos escuchas bien ahora sí, José Monroy Sorribas. Pues bueno, Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal, asesinado. La autoridad va a decir, no, no tiene nada que ver con lo electoral, tiene o no tiene que ver esa franja. El problema está de que los crímenes siguen ocurriendo, José, y no hacen nada para prevenirlos. Bueno, te agradezco primero, Alberto, la invitación. Como siempre, es un placer, es un honor y es un privilegio estar en tu espacio. Saludo con mucho gusto a mi entrañable amigo Gustavo, que ha puesto el dedo en la llaga. Mira, yo tengo esta impresión, una estructura tan compleja como la que están diseñando, donde está Gobernación, Marina, la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la Guardia Nacional y hasta el Centro Nacional de Inteligencia, es muy difícil su coordinación operativa. A la hora de la hora, lo que hay en puerta es simplemente la elección de 20,000 cargos de elección popular, Alberto. Y esto refleja el tamaño de la complejidad de la elección. Tema número 1. Tema número 2, el INE no tiene ni potestad, ni facultad, ni capacidad para poder extender espacios de seguridad y protección a los candidatos. Por eso dice el INE, pues yo solamente soy como una oficialidad de partes, digamos, ¿no? Como una oficina de recepción de la petición y después lo canalizo y luego le informo a los candidatos y a los partidos. Pero fíjate que grave porque el propio INE acaba de advertir recientemente por alguno de sus voceros que en Michoacán hay focos rojos. Bueno, pero ¿de qué nos extrañamos si, como dice Gustavo, en esta administración y en este país vamos a cerrar el primer trimestre con cerca de 180,000 homicidios en donde no hay explicación alguna entre los aplausos y los no balazos? ¿A qué quiero llegar? Me parece que cuando le bajamos el nivel al rango del cargo, por ejemplo, es muy distinto la seguridad de las candidatas y el candidato presidencial a la seguridad de los candidatos a las alcaldías o a los cabildos, vamos a llamarlo así, de las alcaldías. Ahí me pregunto cómo le harían este organismo colegiado para poder invertir personal humano, recursos, transporte, armas, etcétera, y blindar, no solo brindar seguridad, blindarlos. Algo muy preocupante es que se está pensando en los candidatos, pero ¿y el personal del INE, Alberto, querido Gustavo? El personal del INE que sale, ahí lo estamos viendo en las escenas, el que monta la casilla, el que va a la capacitación, el que hace, vuelve, torna, ¿a ellos quién los cuida? Porque si somos honestos y somos claros, el magistrado que apuntó con el dedo en la llaga el tema, el crimen y la delincuencia organizada, ha metido las manos de manera cínica, desvergonzada y peligrosa en las elecciones. Y ahí está Sinaloa. No lo digo yo, lo dicen los propios gremios de abogados de Sinaloa, que ninguno de los abogados tuvo el valor, porque iba su vida de por medio, la vida de sus familias, de demandar o de denunciar las participaciones de la delincuencia organizada que días antes, Alberto, del proceso electoral del gobernador actual y de la elección intermedia, se adueñaron de las casillas, amenazaron a los candidatos, balacearon los espacios de participación electoral y bueno, frente a eso hay una incertidumbre y una sensación de ¿y ahora quién nos va a cuidar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a blindar la democracia? Y ahora, cuando escuchas que en el acuerdo, por eso coincido, aunque siempre difiero, pero ahora coincido con la palabra de algunos de los líderes, Zambrano y Cortés, que dicen que es insuficiente. Claro. Porque cuando advierten, por ejemplo, que en el evento del debate estará blindado, pues el debate es lo que menos importa para el tema de seguridad. Podrán tomarte en la calle, podrán hacer alguna cosa, pero el debate es el evento más cuidado por naturaleza, es en un espacio cerrado, con cámaras televisivas, es decir, creo que está mal enfocado el tema. Y a mí me preocupa de fondo, desde luego la vida de los candidatos, bueno, como cualquier ser humano, sería terrible, Alberto querido, terrible que hubiera una muerte expresamente con el tema de la elección. ¿Esto que refieres del cuñado de Monreal sigue siendo de estos avisos cotidianos? Todos los días hay violencia y la violencia en la medida que se acerca la elección va a tener una marca
La marca es que la delincuencia organizada, el crimen organizado, quiere adueñarse de espacios de otra manera. Ya no solo la extorsión, el derecho de piso, la amenaza, la trata de blancas, el narcotráfico, el huachicol. Ahora quieren, y es evidente, ser los dueños de la plaza de dos maneras. O ponen a su candidato o simplemente quitan al candidato que no simpatice con sus fines. De tal manera que lo veo verdaderamente peligroso y me parece que sí es un tema que nos debe de ocupar y de preocupar, querido Alberto. Y es que tú lo haces referencia a José Monroy, los líderes de oposición, pero fue la propia Guadalupe Tadei la que dijo: el INE no es la instancia para hacer un mapeo de riesgos. Y entonces pues le manda la boletita, la bolita a la Secretaría de Seguridad, al Ejército, a la Guardia Nacional, y entonces dice: no es competencia del árbitro. Y pues tiene razón, Gustavo. ¿Quién tiene que garantizar la seguridad? No solamente de los candidatos, del proceso electoral, pues el Estado es el obligado a garantizar la seguridad de todos. Claro, eso, la verdad es que es una situación bastante compleja, también hay que decirlo, para el INE. Yo creo que es un buen esfuerzo, pero creo que también le faltó diseño y le faltó tiempo para poder hacer algo mucho más coordinado. Y lo que ahorita estaba comentando, uno a esto que estoy comentando con lo que ahorita decía Pepe, que conforme va bajando el rango de la candidatura, el candidato está más desprotegido, porque lo dijeron muy preciso, la prioridad está en las candidaturas federales. E incluso por ahí en redes sociales hay un esquema de cómo serían, por ejemplo, los vehículos que acompañarían a quienes, a los candidatos a gobernadores, no se nos olvide que la gran pregunta aquí es ¿qué va a suceder con todos los candidatos a alcaldes, que no son pocos, se van a renovar 1,580 ayuntamientos en 29 estados? ¿Qué va a pasar con los candidatos a los 31 congresos locales que se van a renovar, es decir, a todos los candidatos a diputados locales? O sea, es una situación en la cual, bien lo dijeron, va a ser insuficiente el mecanismo de protección, y que yo hace un ratito lanzaba una pregunta, y es una pregunta muy sencilla, ¿no? No es lo mismo salir a votar en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, o allá en Monterrey, en algunos sitios, ¿verdad?, a estas comunidades donde sabemos, y todo el mundo sabe, que el crimen organizado pues ha tomado el control. No hay un escenario en el que el ciudadano común tenga la certeza de que no le va a pasar nada si sale a ejercer su derecho al voto. Es un escenario de verdad de un país que no puede llamarse en vías de desarrollo. Lamentablemente, esta es la situación a la que hemos llegado por un dejo en tomar con seriedad los indicios que teníamos desde el principio de sexenio y desde los sexenios anteriores, de que si no se controlaba esta situación, se iba a salir de control. Y un mensaje también, posiblemente, porque lo que no entiende muy bien la gente que está obviamente en el crimen organizado es que si no hay democracia, si no hay poderes públicos que ejerzan efectivamente sus ámbitos de la administración pública, pues pueden durar algún tiempo manipulando a la sociedad. Pero va a llegar un punto donde pues ese caldo de cultivo los va a llevar a una guerra masiva entre ellos mismos, porque no hay poderes de contención. Es algo que estos poderes fácticos no alcanzan a analizar, y no espero que lo hagan, porque pues tampoco son gente que tenga una gran visión estratégica de grandes estudios, pero deben de saberlo. Si no hay poderes que al menos contengan esta ola, esta vorágine, pues esto va a terminar siendo una carnicería sin duda alguna. ¡Qué barbaridad! Así estamos enfrentando ya pues los meses de la víspera del 2 de junio. Vamos a hacer otra segunda pausa, la segunda de este debate, Gustavo, José Monroy, está muy interesante. Sobre todo lo que dices, José Monroy, hay alcaldías en las que difícilmente pueden entrar los ciudadanos a establecer las
casillas de elección. Volvemos en 2 minutos. Descubre México. Gracias a los dos. Vámonos a esta recta final del debate. José Monroy, ¿qué va a pasar, como dices, qué va a pasar en municipios como Apatzingán, Nueva Italia, Buenavista, Huetamo, en Michoacán, Ciudad Altamirano, Arcelia, Coyuca de Catalán en Guerrero, la zona de la Tierra Caliente, donde ¿quién va a instalar las casillas, las mamparas? ¿Quién va a vigilar? ¿Se está garantizado eso? Está complicado. Tu micrófono, por favor, José. Ahí estamos. Ahí estás. Ya, acabo de escuchar no hace mucho rato al obispo de Chilpancingo y pronunció una frase demoledora. Dice, la gente común y corriente, o la propia Guardia Nacional o las fuerzas de seguridad, pues van por un camino, pero la delincuencia y el crimen organizado se conocen otros caminos. Eso te refleja, dicho por el obispo Chilpancingo, el tamaño del problema. Ahora, dices y dices bien. ¿Qué va a pasar en municipios de altísimo riesgo, donde está claro que quien manda no es el alcalde, ni el cabildo, ni el ayuntamiento, ni siquiera el gobernador? Ya no digas el gobierno federal. Quienes mandan son los cárteles. Y entonces aquí hay un problema grave, Alberto, porque los funcionarios de las casillas somos ciudadanos comunes y corrientes. Tú, tu primo, tu hermano, el mío, Gustavo, su papá. Es decir, somos personas de carne y hueso que no tenemos nada que ver con los intereses de la delincuencia organizada, que ponemos nuestro grano de arena en cada elección para hacer posible que la democracia avance con una importante participación ciudadana. Por eso le quitamos al gobierno la potestad de que él organizara las elecciones. Las últimas que organizaron fue cuando Bartlett era el secretario de Gobernación y acuñó aquella famosa frase de se cayó el sistema. Recordaremos, cayó, no sé si con doble L o con Y todavía, pero esa fue la última elección que el gobierno manejó. De ahí construimos el IFE y luego el INE y ahora los riesgos de desaparecer o de amputarlo. Pero volviendo a nuestro tema principal, imagínate el riesgo de los ciudadanos que van de buena fe, que llevan su itacate ahí para estarse varias horas instalando la casilla como presidente, escrutador, secretario, representante partido de candidato. Imagínate el riesgo de los funcionarios del instituto que van con días de antelación, como dices tú, para volantear, para la mampara, para hacer la última capacitación. Sería terrible, Alberto, lo comparto con Gustavo y con tu público amable, que viviéramos una escena parecida a lo de Colosio en el 94. Esto no solamente nos sacudió en lo personal y en lo colectivo, sino que trastocó una estructura en donde, recordemos, Colosio ya era prácticamente el candidato oficial en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional, cuando viene este magnicidio en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. O recordemos otros escenarios, Colombia, cuando Pablo Escobar decide, con su pandilla de maleantes, matar a uno de los candidatos más famosos y más populares. Esto no nos lleva a ningún lado. Y yo creo, Alberto querido, que el tema no solamente nos debe de ocupar, nos debe de preocupar altísimamente, porque si esta elección se baña, perdóname la fuerza de la frase, pero se baña de sangre, y si los que están atrás de esta sangre de inocentes, candidatos o funcionarios o participantes en las urnas, es provocada por la delincuencia organizada, no sé cuál es el siguiente capítulo para México. Porque hablas de un magnicidio, José Monroy, pero Gustavo Pérez, quizá la estrategia del crimen organizado ahora sea ser mucho más prudentes, por así llamarlo, y que haya municipios como Badiraguato donde hay retenes de civiles armados y entonces tienen el control absoluto de lo que pueda ocurrir cruzando esos territorios. Nuevo Laredo, Tampico, la zona norte de Tamaulipas. O sea, sí está grave, Gustavo, y ante esto no se está haciendo nada. Ya lo dicen líderes de oposición, ya lo dice la propia Guadalupe Tadei, presidenta del INE. Está complicado. Sí, lo que hay que entender es que el crimen organizado tiene también su propia lógica.
Nosotros estamos muy imbuidos en analizar cómo es el poder dentro de el poder, digamos, legal, ¿no? En términos de Weber, el que detenta el uso legítimo de la violencia. Pero vemos que el crimen organizado, un poder fáctico, tiene un gran poder precisamente para utilizar la violencia no legítima, pero es poder. Y eso implica que tiene la capacidad de movilización, sí, justamente táctica. Entonces, el día de la elección, lamentablemente, puede ser que tengamos un cierto retroceso democrático en el sentido de que el principal derecho de una democracia pues va a ser mermado en este sentido, que va a ser la libre elección, claro, de los representantes para la ciudadanía. Entonces, el crimen organizado, lamentablemente, lo reitero, este es el resultado justamente de acuerdos que no están en la mesa, acuerdos que no son visibles. ¿Con quiénes? Pues muchas veces con el propio poder legal o con los propios candidatos que ellos consideren que van a favorecerles. Mientras no tengamos o no fortalezcamos más órganos autónomos en este país, la vida política, la vida, digamos, de lo que sucede en la política local va a seguir siendo muy turbia. Esto va en contra, por supuesto, de la propuesta que ha venido manejando últimamente el presidente, que va a ser uno de las principales propuestas de la candidata Claudia Sheinbaum para el siguiente sexenio, que es la desaparición de esos órganos. Pero realmente lo que necesitaríamos tener, claro, es incluso tener más órganos autónomos. Entre ellos, y voy a ser muy concreto, el papel de las fiscalías. La Fiscalía, claro, General y las fiscalías de los estados también deberían de ser autónomas para que tuvieran la libertad de investigar con plena autonomía. Se nos acaba el tiempo, Gustavo, pero es que concatenando hechos, los abrazos no balazos, el debilitamiento del INE, del tribunal y la no garantía de la seguridad de las elecciones, José Monroy, pues esto es una bomba que posiblemente sea una estrategia. ¿Cómo ves? Mira, yo coincido plenamente con Gustavo en el sentido de que es fallida de nueva cuenta esta estrategia de protección. Vamos a olvidarnos tantito de los candidatos, vamos a olvidarnos tantito de las personas, aunque sea el leitmotiv de este debate. Es fallida la intención de blindar la democracia y de perfeccionarla. La democracia no se perfecciona amputando, no se perfecciona cercenando, no se perfecciona haciendo alianzas turbias, declaradas o no, con la delincuencia organizada. No, la democracia se perfecciona de otra manera. No se perfecciona matando instituciones, asfixiando programas. No, por ahí no va. Y ahora que es el tema electoral, que es cuando realmente es la joya de la corona, querido Alberto, es cuando estamos demostrando el gobierno federal y muchos de los gobiernos estatales su ineficacia, su ineficiencia, y vete tú a saber si hay otro tipo de intereses. Pero yo te diría, es verdaderamente grave que este sea el tema del debate, la seguridad o más bien la inseguridad rampante que existe en varios municipios, en varias ciudades, en varias entidades federativas y en el gobierno federal. De tal manera que yo no le veo por dónde, y yo creo que todavía es tiempo, antes de que arranquen las campañas formales, para revisar la estrategia, porque pobres de los candidatos de los municipios modestos, pobres de los ciudadanos que van a montar casillas, no sea que unos días antes lleguen con sus metralletas, sus coches blindados y les digan, dame la urna y yo la voy a rellenar. Asunto que no estoy inventando, Alberto, asunto que está documentado, pasó en Sinaloa. Sinaloa, Sonora, Baja California, que arrasaron ahí. Correcto, arrasaron. ¿Y quién arrasó? Pues no los candidatos, ni sus propuestas, ni sus ofertas políticas. Arrasó el crimen organizado cuando te impide, en un ámbito de paz y de libertad, ir a ejercer tu voto. Esto me parece que es altísimamente preocupante. Muchísimas gracias, Gustavo Pérez, José Monroy. Pues bueno, sí, hay que poner ya, encender estos focos naranja porque la situación no va a estar fácil. Ojalá no pase nada grave y que nuestra democracia siga avanzando y no vaya en retroceso como nos comentaron. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Mega Noticias. Tenemos mucho más. Gracias a los dos.